El abuelo. Mi abuelo era un hombre adusto, hecho al silencio majestuoso del campo. Alto y flaco, calvo, amplia la cara, tostado el color, tenía una expresión ruda que le imponía. Donde quiera. Le disgustaba afeitarse y cuando lo hacía era para deshacerse de una barba ya abundante y espesa. No tenía un solo pelo negro, ni en la cabeza ni en el rostro. Sus ojos eran oscuros y los párpados caían sobre ellos cerrándolos, de tal manera que tenía que usar esparadrapos para mantenerlos abiertos. Se le habían relajado los músculos, decían los médicos. La nariz roma, alta y grande, cobijaba una boca ancha, fina, generalmente encogida por cierto gestecillo agrio que le hacía antipático. Unas arrugas profundas le hundían la cara desde cerca de los ojos hasta el filo de la quijada. Las orejas, negras por el sol, demasiado grandes, producían impresión de agresividad y de desamparo, junto al cráneo pelado y brillante. La cara del abuelo denunciaba la intensa vida interior de aquel silencioso. Después del rostro, lo más expresivo eran sus manos magras, huesudas y largas. Las movía siempre, ya golpeando con los rudos dedos el brazo de la mecedora y estrujándose las manos con ellas, como quien exprime para extraer algún pensamiento doloroso. Doblado por los años, pero alentado por una arrogancia que le ardía bajo el cráneo y en el corazón, se ponía en pie poco a poco, se erguía, tiraba los brazos como cosas muertas y solo vivían en él la mirada, más fogosa cuanto más cerrados los párpados y las manos, que aun quietas parecían ensayar vuelos, como pájaros presos. Abuelo caminaba de manera pesada, arrastrando los pies, eternamente calzados por finas pantuflas de piel. Uno recibía la impresión de que se iba agarrando, sujetando, tirando de sí mismo, pero no era así. La voluntad de aquel hombre le alaba, le obligaba a caminar cuando ya el cuerpo se negaba a hacerlo, cuando los huesos, secos por los años, le chirriaban bajo la piel encogida. Hijo de marinos, nació a bordo de una fragata en las aguas del Miño. La orfandad le desgajó del tronco, estando todavía con media vara de carne, pero su memoria robusta alcanzaba hasta su padre, que debió ser hombre de horizontes desparramados y ancha voz de mando, a juzgar por el hijo. Mi abuelo no encontró consuelo nunca, ni alegría, ni entretenimiento en nada que estuviera fuera de sí mismo. Hombre sin gusto, le decían las hijas y los amigos. Ignoraban que se alimentaba con sus propias entrañas y que para arder le bastaba con la inmensa hoguera que tenía en el pecho. Solo sonreía al recordar. Le gustaba desenroscar historias y tenía para contarlas una voz honda, gruesa, que parecía surgir de algo perdido en tiempos muy lejanos. Hablaba sin moverse, levantando apenas la mano para subrayar una frase. Sonreía a los nietos, con sonrisa que en él tenía muy poco de grato y mucho de mueca. Papá Juan, le decíamos. Y él se inclinaba tratando de ser suave, nos acariciaba, parecía dormitar mientras lo hacía, observándose a sí mismo, insatisfecho siempre consumido por aquella sensación de horizonte distante que le venía del marinero soterrado en lo hondo del ser. Madrugaba mucho. Con los primeros cantos del sol resonaba su voz pidiendo café. En su casa, en la nuestra o en la de otra hija, donde quiera que durmiera cuando las exigencias de sus intereses le hacían pernoctar en la ciudad, exigía habitación apartada, a ser posible distante, de la casa. Era que no podía dormir a menos que fuera en un silencio absolutamente muerto, en una oscuridad cerrada y total. La luz de un solo fósforo que se le asomara a una rendija le ponía en pie. No parecía sino que aquel hombre de vida tensa no dormía, sino que se encerraba en el silencio para estar más cerca de sí mismo, que solicitaba la oscuridad para verse mejor. 2. Papá Juan procreó hijos que después legitimó y al casarse los llevó consigo al nuevo hogar.
Su esposa era mujer pequeña, tonta y buena, se llamaba Vicenta y, aunque apenas tenía carne, la abundancia de las arrugas, así como la suavidad del cutis mareado, indicaban que debió ser gruesa. Un retrato de su matrimonio la representaba llena, pero no se podía confiar en las modas de entonces para juzgarla. Medida de una persona. Al tal retrato se refería el abuelo en forma irónica, a veces despectiva. No era raro oírle decir, señalándolo: así me engañaron, todo estaba por fuera, pero aquí, en la cabeza. Golpeándose la suya, nada. Estaba la dichosa fotografía en la esquina media de un espejo dorado, Luis XV o algo así, de esos atravesados hacia la mitad por madera ornada de florecillas en relieve. Aparecían en ella, en primer plano, la tía Vicenta, con una cara plácida, vestida con más tela de la necesaria, blusa abombada, de anchas mangas cubiertas, estas de arandelas de encajes desde el codo hasta la muñeca, más encajes en el cuello. Y sobre el pecho y al pie de la garganta, un prendedor que conservó hasta su muerte. La falda era enorme y redonda, plisada, recargada de vuelos, el peinado culminaba en moño aplastado sobre la coronilla y algunos gajos de cabello artísticamente sueltos sobre las sienes y la frente. La pose no podía ser más cursi, la mano zurda abandonada en el seno de ese lado y la derecha en ángulo recto, sosteniendo un pañolito también de encajes. A su izquierda estaba Papa Juan, con una cara grave, austera y hasta preocupada. Ya para esa época era calvo y su calvicie contrastaba con la ropa, juvenil y bien llevada. Vestía traje de paño negro, larga levita, chaleco del mismo color, alto cuello, chalina en lazo, fina como cordón de zapato, una leontina gruesa le atravesaba el pecho. Sostenía erguida la cabeza y la mano torpe en el bolsillo del pantalón, lo que le daba cierta apariencia elegante, de gran señor. El fondo de la fotografía lo componían una cortina pesada, que simulaba estar batida por la brisa, y una mesilla de juncos. De las muchas cosas antiguas, llenas de seriedad y con no sé qué de sabor tradicional que adornaban la sala, lo que más me atraía era aquel retrato. Se destacaba en él la quijada cuadrada y voluntariosa del abuelo, la mirada fija y escrutadora y, sobre todo, aquel gestecillo agrio, desdeñoso, cínico, si se quiere, que tenía en la boca. Y que le daba aires de insolente, aquel gestecillo que le hacía aparecer como un protector de la mujer que estaba a su lado, pequeña y cursi. Tía Vicenta era lo que su retrato decía, y lo peor no es que lo fuera, sino que se proponía ardientemente hacer que los demás pensaran y procedieran como ella. Aunque debió ser bella, ya que los ojos conservaban un color raro y atrayente, y el perfil no se borró del todo con el tiempo, su belleza debió estar exenta de sazón, de esa gracia y agilidad que presta el pensamiento andariego y que determina el entusiasmo. Era buena hasta la exageración, pero no a sabiendas, sencillamente. Ignoraba el placer de ser mala, o el dolor, o el contento amargo y hondo de saberse una bendita. Para ella la vida no era sino una prueba de la que debía salir ilesa para entrar en la mansión celestial, y el modo de ganarse el gran premio consistía en rezar día y noche, santiguarse al levantarse, mascullar padrenuestros mientras barría. Avemarías antes de comer, Dios te salves a media tarde, el rosario a la hora en que la noche se deja caer sobre la tierra como pájaro herido, y acostarse rezando para dormirse con el santo nombre de María entre los labios. A principios de casada trató de ganar al abuelo para su causa, empleando medios dulces y lógicos en una luna de miel, pero después se fue agriando en sus argumentos. Y amenazaba a Papá Juan con las llamas eternas del infierno por ateo, por blasfemo y por hereje. Poco a poco aquel espíritu combatiente de mártir se fue haciendo en ella una segunda naturaleza, regañaba y maldecía. Solo al abuelo le temía, le iba cobrando un terror que no disimulaba, un miedo enorme que le subía desde su pobrecito corazón cristiano, miedo espoleado por las palabras duras o las chanzas hirientes de Papá Juan.
La tía vivía entre temores celestiales, segura de que todo terminaría mal en aquella casa habitada por un espíritu malo, como el de su marido. Una amargura sin límites, que ella nunca hubiera sentido a no ser por su celo religioso, le hizo áspero el carácter, chillona la voz y los razonamientos cortantes. Convencida de que papá Juan era intratable, empezó a ejercer su influencia entre las hijastras y los servidores de la casa. Día a día, cuando la noche llenaba el mundo, recorría los rincones llamando con acento irritante a cuanta gente hubiera, las reunía en círculo en la cocina o en su habitación y empezaba sus rezos haciéndose corear los Kyrie eleison y las Avemarías. Abuelo, mientras tanto, metido bajo una radiante luz de gas, cruzadas las piernas, los codos en los brazos de la mecedora, tendidas las manos sobre un gran libro cuyas hojas acariciaba con exquisita ternura, calados los espejuelos, tocado con negro sombrero de fieltro, respirando con visible trabajo, humedeciéndose las puntas de los dedos con la lengua, pegada casi la cabeza a las letras y resplandeciendo por todo el rostro un contento verdaderamente animal, leía y releía la historia de España, las aventuras del ingenioso hidalgo o los versos eternos de la Divina Comedia. 3. Don Juan Gaviño vivía en el este, a donde llegó desde más allá del mar para crear una finca de caña. Un día atravesó la cordillera, buscó tierras fértiles y fundó casa en Río Verde. Era entonces hombre sereno, de absoluta serenidad, pero vivaz en el pensamiento y en la exigencia. Trajo a su mujer, Vicenta, que nunca le llamaba por su nombre, sino que le decía Gaviño a secas. Con la mujer vino la hija del matrimonio y otras dos que había legitimado. La mayor de las tres tenía apenas 12 años, se llamaba Rosa y era agraciada de rostro. El padre decía que no tenía buen juicio, la trataba con recelo de domador que no está seguro del animal que cría, pero como tenía bonita cara, bonitos ojos, cutis de rosa, según la expresión más socorrida, y además, una simpatía insensata, de esas que no aprovechan, le cayó en gracia a la escasa gente de Río Verde, que empezó a quererla de inmediato. La segunda de las niñas fue bautizada por Ángela. Desde que pudo expresarse denunció un carácter intransigente, obcecado y laborioso. Muy apegada al padre, la palabra de don Juan la sostenía en vilo y era para ella cosa sagrada. Tenía una ilimitada ansia de aprender a trabajar, lo aprendía todo, desde el guiso hecho con el consentimiento de la cocinera y a espaldas de la madrastra, hasta la simple costura ensayada en máquina de cadeneta. No era agraciada como la hermana, pero a medida que crecía le iba reventando el cuerpo en líneas macizas, esbeltas y llenas de noble gallardía. A los 14 años era una mujer, no solo por la sazón del cuerpo, sino que también por la madurez del juicio, por la serenidad en el pensamiento y por su incansable laboriosidad. Solo se le descomponía el buen tono cuando defendía sus conceptos sobre cualquier cosa, que eran primitivos, torpes y profundamente arraigados en ella. La madrastra, mujer buena y tonta, que nada sabía y sobre todo montaba cátedra, la hacía trabajar de la mañana a la noche. La muchacha lloraba en silencio los regaños y los golpes, pero aquella señora era quien ordenaba y todo había de suceder según una disciplina establecida que, a su juicio, nunca debía quebrarse. Por eso no se quejaba. La hermana Rosa tenía tendencias contrarias a las de Ángela, desfallecía por un traje de vivos colores, por un peinado atrayente, por esencia de turbador olor. Le gustaba el baile, desdeñaba el trabajo y aunque tenía mejor disposición para aprender la lectura y las lecciones de salón que su hermana, se descuidaba en el estudio y a veces en medio de una conversación le sorprendían lagunas de silencio que ella poblaba con ensueños de amados gallardos. A simple vista, Rosa parecía más comprensiva y más moderna. En realidad, lo que sucedía es que no tenía convicciones arraigadas. Don Juan vivía observando, estudiando y acechando. Miraba a Rosa con el blanco
del ojo y acariciaba a Ángela con el hueco de la mano. Las dos muchachas crecían. Bajo su celo, la hija legítima era apenas un montoncito de carne sin carácter definido. Él se sentía más inclinado hacia la segunda de las niñas, porque le escuchaba con más atención, porque no manifestaba ternura, como no la manifestaba él, porque se expresaba con palabras escasas y medulares, y porque le atendía con un cariño ciego y animal, constante, brusco y sincero. Poco a poco, todo su amor se fue concentrando en aquella muchacha tosca, un poco salvaje en sus ideas y muy dura al exponerlas. Le fue molestando cada vez más la esposa, que tenía un aire vago de cosa no humana, que hablaba tonterías, chillaba mucho, rezaba más y que no podía fijar el pensamiento en lo que don Juan más amaba, los cuidados domésticos, el amor al hogar y la conservación de las tradiciones. Allí empezó él a tornarse más reservado, a salir en las primas noches, a expresarse casi siempre por monosílabos o comentando cada cosa con un refrán de añejo sabor o una frase célebre. A medida que pasaban los días, los comentarios, si bien eran iguales, tomaron un aspecto de burla sangrienta. Era como la herida que rezuma los malos humores del cuerpo. Así, por ejemplo, doña Vicenta, que tenía letra enredada y mala, le dio cierta vez una carta para que él, que iba a la ciudad, le pusiera sobre y la echara al correo. El esposo escribió bajo la firma: ¿Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo? Mientes, que yo soy quien lo digo y no lo entiendo. Ese estado de ánimo fue siendo cada vez más visible, más descarado. La mujer, que no entendía aquello ni le hallaba justificación a tal proceder, le iba cobrando un miedo ridículo, y llegó el día en que no se atrevió a dirigirle la palabra, sino a distancia y con voz asustada. La pobre mujer estaba segura de que el demonio había hecho presa en Gaviño. Su desdén por la iglesia, los curas y los santos, aquella risa desencajada y tenebrosa con que parecía comentar su afán religioso, la expresión hosca con que recibía sus relatos de milagros, todo contribuía a aumentar la desazón de Vicenta. En uno de los frecuentes viajes al pueblo, don Juan compró barajas y dominó. Cerca, a una voz de su casa, estaba la pulpería de Calderón. Allí empezó el marido a ir con las fichas en busca de compañero que jugara. Al principio regresaba temprano. A prima noche, cuando tardaba media hora más de lo regular, la mujer se desesperaba y presentía alguna desgracia. A poco ladraban los perros del lugar, roncaba la voz autoritaria de don Juan y entraba silencioso, sin dar explicaciones y con cara de pocos amigos. Vicenta acabó por acostumbrarse a sus salidas. Una noche, con la llegada del marido, le pareció sentir olor desagradable, algo así como mezcla de sudor y orina. Muda, los ojos desorbitados, las manos crispadas y la quijada prieta, doña Vicenta se acercó al marido y le olió el pecho, lo más alto que podía alcanzar. El marido inició una risa desenfadada y molestosa, medio insegura y medio involuntaria. ¿Tú has estado bebiendo, Gaviño?, gritó la mujer tratando de ahogar la voz, mientras retrocedía asustada. La fisonomía del esposo, que había estado abierta, humana y fácil, se fue contrayendo, cobrando filos, mostrándose infranqueable, y cuando habló lo hizo con voz apagada, pero llena de mal veladas iras. ¿Qué te importa que haya bebido? ¿Lo hago acaso a escondidas o con tu dinero? La mujer, tragándose las lágrimas, gemía, sollozaba y murmuraba: Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Acuéstese, rugía don Juan, señalando la cama. Comenzó a desvestirse. En un rincón, frente a la imagen de la Virgen de los Ángeles, agonizaba una luz de aceite. El marido caminó lentamente, con la boca apretada, sopló y una oscuridad definitiva se desplomó sobre ellos. 4. A partir de aquella noche, don Juan tomó la costumbre de beber. No lo hacía en
Exceso que nunca se emborrachó, pero se alegraba a menudo, llegaba a la casa reído. Aunque dueño de sí, se burlaba de la mujer, inventaba chistes o entraba mudo. Reconcentrado, ajeno. Un día comprendió que el alcohol no le sentaba bien, desde entonces se abstuvo de beber tanto, aunque no le perdió el gusto, conservaba siempre una botella del mejor ron, que mandaba buscar al pueblo y a mediodía se servía uno o dos dedos. Pretendía que aquello le tonificaba y hasta aconsejaba a la mujer que hiciera lo mismo. La mujer rechazaba tales insinuaciones como procedentes del diablo. Don Juan reía con aparente gozo. En verdad, la vida era aburrida por demás en aquel campo olvidado. Cuando la noche entraba, un silencio de piedra se adueñaba de toda la comarca. ¿Acaso cantaba un gallo? Quizá ladraba un perro. Con largos trechos de tiempo entre sí, silbaba un campesino que volvía de casa de la novia o del juego de dados, campaneaban hierros de caballo enjaezado, sobre el que jineteaba un viajero retrasado. Aburrido y silencioso era aquel campo de Río Verde. Los peones de la casa se reunían en la enramada o en la cocina. Contaban historias de aparecidos y de revoluciones. En el patio revoloteaban las hogueras y el resplandor del fuego en que hacían café iluminaba el respaldo de la vivienda, recortándola ante el camino en sombras. Sentado a la luz de gas, las hijas cosían, la vieja rezaba y don Juan leía. Estaba suscrito a una revista española y a otra de agricultura. Pero don Juan se cansaba. ¿Le tentaba el deseo de ir a la pulpería de Calderón? Donde había hombres con quienes hablar de esas cosas que no pueden decirse entre mujeres, y menos si son hijas, aquel sitio le atraía hasta hacerle poner en pie. Sin embargo, ya en la galería, mirando la noche cerrada de Río Verde, recapacitaba y se detenía. Apoyaba entonces ambas manos en el pasamano, aspiraba con deleite el aire oloroso, fresco y vivificante, se doblaba, plantaba los codos en la madera, metía la cabeza entre los dedos y pensaba. Pensaba en el pasado, porque él era, sobre todo, hombre de recuerdos. Le parecía que había cometido errores imperdonables y que ellos le tenían ahora allí, abrumado por una vida monótona, imbécil y sin finalidad. Le ardió en el cerebro el ansia de ser hombre grande, se inclinaba a las letras, le gustaba la pintura. Pero don Juan odiaba a los curas y a los santos. Era un odio que nunca procuró analizar, cuya procedencia ignoraba y además le tenía sin cuidado. Sin embargo, la verdad es que en aquellas noches don Juan se sentía capaz de haber sido un apóstol, un místico abrasado por extrahumana pasión. Le parecía que su vocación hubiera estado en el sayal, en el crucifijo y en el púlpito. Cerraba los ojos y se veía seguido por una multitud harapienta y delirante, que padecía sed, hambre y enfermedades. Él iba entre ellos, así, alto, flaco, la cabeza descubierta y levantada. Alzaba la mano y la turba caía de rodillas, murmurando y clamando. Atrás, el sol enrojecido, delante, el camino pelado. Don Juan se apretaba las sienes con los puños cerrados. De pronto, se figuraba caballero en fogoso corcel, la espada en la diestra, con la punta hacia la tierra. Arengaba a los soldados, entre el humo del combate, soliviantado por épicos ardores. Su voz tronaba con ronquido de cañonazos. Sin transición posible, imaginaba la escena muchos cientos de años atrás, en épocas de Constantino el Grande, combatiendo por un ideal desorbitado. En esos momentos veía claramente, como si la tuviera ante los ojos, la lámina que reproducía el momento en que el emperador advierte la cruz de estrellas en el cielo, formada con astros, la célebre leyenda, con esta cruz vencerás. La vida de don Juan debió transcurrir en grandes escenarios. 2 vidas le hubieran abierto las puertas de la inmortalidad, el silencio y la palabra. Escogió la
Primera, se acostumbró a dejar sus ideas en la oscuridad y, de súbito, Juan volvía el rostro. Estaba allí, en Río Verde, dueño de una finca pequeña. Se comía los días y los días sin gloria alguna. Sí, aquello era Río Verde, y la mujer de cabellos grises que dormitaba en la mecedora, Vicenta, y las muchachas que cosían en silencio bajo la luz de gas, sus hijas, y el ruido de conversaciones que provenía del patio, lo producían sus peones que, agachados ante las hogueras, relataban historias de aparecidos y cuentos de revolucionarios. Desechó, sintiendo que el dolor le nacía entre los propios huesos, retornaba lentamente a la sala, haciendo sonar las pantuflas en el piso. Una amargura sin límite le ahuecaba el pecho. Pensaba, para consolarse, si al menos hubiera escogido una tierra más rica donde vivir, un país más grande. Tornaba de nuevo asiento en la mecedora, recogía las revistas que había dejado en una silla y tornaba a leer. La lectura le hacía sentirse en otro mundo, en parajes poblados por gentes distintas que pensaban y actuaban con fuerza atrayente. A veces las revistas traían poca cosa. Entonces desesperaba aguardando el próximo correo y enviaba recados al pueblo para cerciorarse de que no estaban olvidadas en un rincón de la administración. Durante el día se distraía en sus trabajos, pero las noches le agobiaban. No sé. Quejaba, no regañaba, estaba acostumbrado a tragarse alegrías y dolores. Caminaba por la casa con gesto huraño y egoísta, lo que producía desasosiego en la mujer, que era incapaz de comprenderle. Alguna que otra vez, cuando ya no podía más, llamaba a las hijas, las sentaba en las piernas y les contaba historias. Y el Cid campeador, que había vencido a todos los generales moros y que tenía fuerzas descomunales, arrancó con su caballo hacia las murallas. Se detenía, explicaba lo que era la muralla, describía el físico de doña Urraca. Cuando se cansaba decía, palmoteando: «Vamos, a dormir ya, que es tarde». En uno de aquellos momentos, don Juan recordó que en su escritorio tenía barajas, las había traído del pueblo, junto con el dominó. Se levantó, presintiendo que con ellas podría entretenerse y tratando de recordar los solitarios que había aprendido de la madre. Tomó el paquete entre los dedos, no muy seguro todavía. Al principio estuvo viendo las cartas, como si no las conociera, se detenía complacido en cada figura, contaba los colores, observaba las combinaciones de tonos. Estuvo así una hora larga, al cabo se fue al comedor y empezó a regarlas en la mesa. Cuando se levantó cantaban su desvelo los gallos, pero había descubierto que el solitario era juego interesante. A partir de aquella noche no volvió a salir. Cierta vez envió a la pulpería por cigarrillo, la cajilla le duró una semana, la segunda 2 días. A los 2 meses, consumía hasta 3 de sol a sol. En las barajas y en el tabaco ahogó su tormento. Cuando la noche asomaba por las puertas sus negras cabezas, tomaba una luz y se sentaba frente a la mesa. Solo se le veía mover las manos, que mecía con incansable afán y que se teñían de rojo con el reflejo de la lámpara. Encendía cigarrillo tras cigarrillo. Alguna vez se acostó porque ya no podía con el sueño y aun en la cama, mientras se arrebujaba bajo las sábanas, calculaba que el solitario no le había salido porque había levantado primero el as de bastos, cuando le hubiera convenido levantar el as de copas. Le bailaban los números bajo la frente y pensando en ellos se dormía. Había vencido el tedio. La cuadrilla estaba formada por 6 o 7 hombres que charlaban entre sí y se quejaban del frío. Don Juan Gaviño, flojas las riendas, dejaba caminar el caballo a su antojo para observar más a sus anchas cómo las mazorcas iban emergiendo en los troncos de los cacaoteros. Había llovido mucho. La tierra se conservaba blanda, guarecida por las hojas caídas que ahogaban el ruido de los pasos. Con las aguas se hizo grueso el río,
Arrastró troncos y cieno, llenó los barrancos y roncó en los declives. Como una lengua voraz estuvo lamiendo las orillas de la finca y en 3 días provocó tales derrumbes que trozos enteros de alambradas se quedaron al aire, colgando sobre los lodazales que dejó el río al retirarse. Cuando el sol se asomó otra vez al mundo, luciendo entre nubes plomizas bajas, don Juan se fue a ver los destrozos y al amanecer del otro día reunió los peones y dispuso el remiendo. Mientras miraba hacia los troncos y hacia los racimos de cafeto, don Juan pensaba en algo que le había sucedido la noche anterior. Le parecía haber soñado algo insólito y a la vez tonto. Recordaba sí que el sueño se interrumpió varias veces y otras tantas empezó. Le molestaba no lograr encontrar aquello en su mente, le enfadaba sentir tal inseguridad. Pero a poco tiempo puso su voluntad allí donde había duda y concentró su pensamiento en el trabajo que le esperaba. Los peones llevaban horquetas y alambre de púas, coas y martillos, clavos y grapas. A la zaga, meciéndose en las carreras y ladrando a menudo, iba Duque, el perro de la casa. La sombra se hacía renuente bajo los árboles, y aunque el trino de algún pajarillo se caía desde los altos amapolos, un silencio agradable y liviano se escondía entre las hojas. A trechos, un rayo de sol lograba meterse por los escasos agujeros que le abría la vegetación y se posaba en el suelo con una gracia ingenua y pura de mariposa gigante. Al final de las plantaciones entraron en una explanada. La hierba moza era allí vigorosa aunque corta, y algunos troncos quemados indicaban que habían hecho tumbas antes de las lluvias conversando de cosas inútiles, comentando la fuerza de los aguaceros o la suerte de alguno en el juego. Friolentos y reídos, los peones caminaban agrupados, con pasos cortos y seguros. Por lo general llevaban los brazos cruzados. Uno que otro fumaba, y uno que otro salía del trillo para arrancar hierbajos que se metían en la boca. Don Juan llevaba en la imaginación el trozo de finca derrumbado. Veía el medio arco que el río había formado en su propiedad, las raíces desnudas, llenas de terrones que se iban desmoronando, las piedras que rodaron hasta el centro del cauce, el lodazal allá abajo. Pensaba en qué haría para evitar esas incursiones fatales y se alegraba de no haber sembrado en el sitio hasta entonces. Pero de repente, don Juan, que había olvidado la preocupación del sueño, tiró a toda muñeca de la rienda. El caballo alzó la cabeza, entre ruidos de hierros, la meció a ambos lados y clavó las pezuñas en tierra. «Andrés. Andrés», llamaba el abuelo. Todos los peones se detuvieron y volvieron la mirada. Andrés se desprendió lentamente del grupo. «Vuelve, ensilla un animal y vete al pueblo», ordenó don Juan. Había recobrado con absoluta claridad lo que soñara la noche anterior. El recuerdo le asaltó de pronto, cuando menos pensaba en ello. Tenía el cerebro completamente despejado, lúcido, cuando vio de nuevo la carta. Sí, eso era, una carta. Allí estaba el sello extranjero, azul y pequeño, la dirección, escrita en letra cursiva y cuidada. Podía ser estupidez y hasta muchachada, pero don Juan estaba seguro de que la tal carta existía y que, además, estaba en el pueblo. No cabía duda. Era tan cierto como que el río se había llevado la alambrada. ¿De dónde le venía al abuelo tal seguridad? No lo sabía. He ahí la única respuesta, no lo sabía. El peón estaba silencioso a su vera. «Llégate al correo y procura una carta para mí», dijo don Juan. El hombre nada respondió, sino que entregó el martillo que llevaba a un compañero y rompió a andar. Don Juan arreó un animal. Se sentía contento. Era una alegría suave, inexplicable, infantil, que probablemente procedía del hecho de haber recordado el sueño. Ya se oía el roncar del río. Tras los últimos árboles estaba el trozo de tierra comido.
Don Juan hizo que el caballo apresurara el paso, ordenó alguna cosa a los peones y se engolfó en el trabajo. El sol subía poco a poco y quemaba ya las espaldas de los hombres. A medida que se iba completando el remiendo, el abuelo iba pensando en la carta. Por primera vez en su vida había obrado a impulsos de un instinto ciego y desconocido. Le parecía a ratos que se acababa de comportar como un chiquillo o como ignorante, pero reaccionaba y se decía, sin embargo, estoy seguro de que algún acontecimiento trascendental me espera. Oscilaba entre este y aquel pensamiento, ajeno a la tarea, sin darse cuenta de que el tiempo se iba y se iba. La voz de los peones, anunciando el final, le sorprendió bajo la sombra de un memizo, preocupado en lo suyo. Camino de la casa, mientras dejaba al caballo ramonear a las orillas de la vereda. Oía, como cosa remota, la charla de su peonada. Venían sudados y conversaban como en la mañana. La brisa húmeda del cacaotal refrescaba aquellos pechos desnudos y robustos. El abuelo estuvo tentado de hablar con la mujer. Le contaría su desazón, le explicaría su incertidumbre y a la vez su convicción. Pero temió que ella no le comprendiera y hasta le pareció oír las palabras con que comentaría tan inusitado asunto. Gaviño. Gaviño. ¿No serán esas cosas del enemigo malo? Don Juan sonreía levemente mientras comía. Las hijas observaban aquella desusada beatitud del padre. Él pensaba, dentro de un rato llegará Andrés diciendo que no estaba la carta. Aquí me preguntarán todos qué carta es esa, ¿cómo les contestaré? Y optó, si sucedía así, por guardar silencio o decir que esperaba noticias de un comprador de cacao que vivía lejos. El comedor daba al patio y el patio estrecho terminaba allí donde el cacaotal empezaba. Por la ventana que tenía delante veía don Juan el sol y el limonero. El limonero era un árbol de copa cerrada, cuyas hojas, pequeñas y brillantes, tenían un color verde demasiado subido. La luz del día caía de hoja en hoja, de fruto en fruto. Hacía poco tiempo que él mismo había estado matando las hormigas que anidaban en el tronco. Pronto florecerá, dijo el abuelo en voz alta. Las muchachas dirigieron los ojos hacia lo que hacía hablar al padre. Sí, pronto florecerá, repitieron. El perro estaba allí, a su vera, sentado sobre las patas traseras, con la cabeza empinada, los ojos vivos y la boca entreabierta. Don Juan cortó un pedazo de carne y lo dejó caer entre los dientes blancos y puntiagudos. Cuando hubo terminado de comer, siempre perseguido por la idea de que era un chiquillo, se puso en pie y tomó el camino del aposento. Don Juan dormía la siesta. Era una costumbre que nadie cortaba. En tiempos de lluvias y en tiempos de secas, con trabajo o sin él, con huéspedes o solo, jamás pudo sustraerse a ella. Su siesta consistía en un sueño corto, pero profundo. La hora que seguía a la comida era sagrada en la casa. Nadie hablaba, ni una sola voz se oía, se caminaba en puntillas, sellando los labios con el índice, recomendándose cuidados unos a otros. Hasta los perros olvidaban sus ladridos cuando don Juan descansaba. Pero aquel día, mientras el silencio se adueñaba de toda la casa y mientras don Juan pugnaba por dormir, el pensamiento tenaz, loco, burlón, le asediaba, le dominaba y le mortificaba. Estaba tirado en la cama, boca arriba, entrecerrados los ojos y las manos muertas, cuando oyó las pisadas del caballo. De un salto se puso en pie. Allí, en la galería, donde el sol ardido e inclemente calcinaba las tablas, esperó a Andrés, que se esforzaba en abrir la puerta de campo. Don Juan sujetaba las columnas de madera, entreabría la boca y miraba. Al fin, cuando el peón estuvo cerca, preguntó, en voz bastante baja. ¿La traes? Andrés, por toda respuesta, desabotonó la camisa, metió la mano en el seno y
Extrajo una carta. Al extender el brazo, los dedos del abuelo se movían sin gobierno, como las hojas del árbol que el viento castiga. Vi. Cuando se volvió, pasado un rato, tenía todavía la mirada vaga y el pecho prieto. En el fondo de la sala, secándose las manos con un paño que llevaba envuelto en la cintura, la mujer le contemplaba, inexpresiva y asustada. ¿Qué es, Gaviño?, preguntó. Él tuvo deseos de mostrarle el sobre y decirle cualquier cosa, pero le anduvo por el cerebro la idea de que su mujer no era de este mundo. De súbito sintió, de manera palpable, casi como fenómeno físico, que se recogía otra vez en sí mismo, que se metía en un repliegue pequeño y cálido de su corazón, de ese mismo corazón que le golpeaba el pecho hacía un momento, igual que lo hubiera hecho un ave enjaulada con los barrotes de su prisión. De nuevo se le incendiaron de vida los ojos, sentía que acababa de tomar posesión de algo que se le estaba alejando. Vicenta aventuró un paso corto hacia don Juan. Él observó la cara desabrida, las manos mojadas, el paño sucio en la cintura. Sonrió con desdén, cubrió el sobre tras su espalda y se fue. Allí, frente a su cama, había una mecedora. En el comedor hablaban las muchachas y se oía la charla de Andrés, que desensillaba el caballo en la enramada. Se sentó. Inesperadamente sintió que se espaciaba, que todo dentro de él se hacía ancho y a la vez débil, transparente. Apretó la boca. Por allá adentro le correteaban ideas descabelladas, fantasmas informes, imágenes de imposible expresión. En medio de ese caos, la carta permanecía fija, igual. Ahí estaba la infancia, cobijada por él. Padre, hombre fuerte, de barba, que nunca tuvo inquietudes. De pronto se sintió golpeado en la cabeza. Su madre le acariciaba y él lloraba sobre la falda, que era negra. Había también una fragata de palos y velas altos, y una agua ancha. A don Juan le parecía que se le arrugaba el pecho y que el llanto le subía poco a poco, invadiéndolo todo, adueñándose de él. Se puso en pie. Tenía la carta en la mano, la levantó, la miró al trasluz, la sopesó. Acodado en la ventana luchó por serenarse, por ahuyentar la angustia que le nacía. El paisaje se hacía escuálido bajo el sol. ¿De quién será?, pensaba. No se esforzaba en buscarle explicación a su emoción ni a su debilidad. Sabía que había soñado la noche anterior con aquel momento y que desde entonces lo esperaba. Y le intimidaba su llegada. Sabía, además, que tenía que esconder su desasosiego, porque nadie debía verle así. Él era don Juan Gaviño, don Juan, hombre austero, grave y seco. No se debía saber que él era capaz de emocionarse de tal manera. En las ramas del limonero se acaba de posar un palomo. Venía desde la casa de Alonso, que vivía al otro lado del río. Aquel tenía el cuello grueso y la color parda. Don Juan le estuvo observando y lo siguió con la vista cuando voló al caballete de la cocina. Lleno de admirable discreción, el canto del palomo empezó suavemente, para irse haciendo precipitado poco a poco. Él le escuchaba, la frente puesta en la mano grande y descarnada. Cuando quiso cambiar de brazo se dio con la carta en los dedos. De ese lado. Ni siquiera le sorprendió sentirse otro, una persona distinta, nueva, casi. Ni dueño de sí. La onda de emoción había pasado deprisa, removiéndole los más soterrados sentimientos, y se había ido tal como viniera. Tornó a la mecedora, puso los pies en la cama y encendió un cigarrillo. Despacio. Como si no se preocupara, empezó a cortar las orillas del sobre. Iba desprendiendo el papel con la uña del pulgar. Cuando hubo terminado metió los dedos y sujetó el pliego, pero al quedarle ante los ojos el lado escrito, se detuvo a releer la dirección. La mano que había trazado aquellas letras pertenecía a un hombre refinado, cuidadoso y limpio.
Altos, finos, los signos se enfilaban en orden a igual distancia. Unos de otros, en líneas rectas y paralelas a perfección. En ese momento don Juan solo tenía la curiosidad intelectual, puramente mental. ¿Qué sentía en general por todas las cosas? Se preguntaba a quién pertenecería tal letra y hurgaba en su memoria tratando de buscar el dueño. En realidad, era empeño vano. Porque desde que vivía en Río Verde solo había recibido cartas de su hermana, que permanecía a orillas del Miño, en la misma casa donde nacieran ambos y donde murieran el padre y la madre. Por supuesto, comerciales sí había tenido muchas. Infinidad, pero esta no era de esas. Se podía hasta tocar la tibieza familiar o amistosa de la que tenía entre sus dedos. Además, había soñado con ella y tenía la certeza absoluta de que aquel papel iba a tener importancia decisiva en su vida. No sospechaba que nadie pudiera escribirle. Había echado ancla, como hubiera dicho su padre, en 2 o 3 corazones. Fueron muy escasas sus amistades, aunque seguras. Un hombre necesitaba muchas condiciones firmes para el brindarle su afecto, que siempre era eterno. Había querido entrañablemente al viejo Paco Méndez, un zapatero de mal carácter, que vivía en pugna con la humanidad entera. El viejo murió y él mismo estuvo en su entierro. Era una persona rara, pero llena de virtudes. Don Juan le recordaba, pequeño, flacucho, barbudo y desdentado, echando maldiciones y salivazos mientras, doblado sobre el zapato, iba arrancando tirillas de cuero con la fina zambeta. Tuvo también otro amigo, hombre conversador, animado, vehemente, emprendedor y audaz. Se fue a Australia y desde allí le escribió cierta vez una carta abultada, llena de párrafos entusiastas y calurosos. He hecho dinero a montones, le decía. Seguía un relato largo, lleno de autobombos, en los que se llamaba a sí mismo atrevido, afortunado e inteligente. Le recordaba como al viejo Paco y le veía tal como era antes de alejarse, alto, grueso, rabio, eternamente reído y eternamente sudado. La letra del sobre no era la del australiano, no. De eso estaba seguro. Súbitamente recordó a Antonio. Se le abrió la boca en una sonrisa infantil, ingenua, amplia. Extrajo la carta, extendió el pliego, corrió una hoja, otra. Allí, al final, envuelta en rúbricas y garabatos, estaba la firma, Antonio. Le temblaban de nuevo los dedos. Sintió pasos en la puerta, con los espejuelos sobre la frente y secándose todavía las manos. Está Vicenta, la eterna, la dichosa Vicenta. Revista Bauruco. 21 de diciembre de 1935 al 25 de enero de 1936. El astrólogo. Metida en el Atlántico, como una piedra caída de la isla, San Juan de Puerto Rico. Muestra sus viejas murallas españolas y sus estrechas calles del siglo XVI. Por esas calles va y viene la gente atareada. Hay un bullicio de colmena. Las tiendas ofrecen sus vitrinas atrayentes. Por donde quiera salta, azucarado, el decir español. Una muchacha alta, fuerte, muy bien trajeada, cruza la acera y abre la puerta de un automóvil. Tiene cierta tristeza en los ojos negros y las líneas de su rostro son serenas, majestuosas. Aquí, dice. Entra a un beauty parlor y entrega sus manos a la manicurista, sin decir palabra. En el espejo luce su rostro levemente trigueño, dulce y triste. Una muchacha se dispone a arreglarle las cejas. María del Pilar tiene baile esa noche en su casa. En el condado, batido por las brisas del Atlántico, entre palmeras y flores, el lindo bungalow tipo español colonial espera a los invitados. Toda la tarde estuvo María del Pilar atendiendo a las llamadas telefónicas, trajinando, disponiendo arreglos. A las 10 empezaron a llegar las primeras parejas.
Junto con su madre, una señora digna, de cabeza plateada, María del Pilar recibía a sus amigos. Sonreía encantadoramente. Los hombres se inclinaban respetuosos a saludarla. Algunas amigas comentaban entre sí: María del Pilar debe estar enamorada. Sí, la veo distraída. La anfitriona, majestuosa y amable, hacía por entusiasmar a sus amigos. ¡A bailar, a bailar! Pero si tú no bailas, María del Pilar, se quejó una. Es que estoy cansada, Juanita, y además, tengo que atender a los invitados. Otra dijo que era muy duro el atareo de preparar una fiesta, y le dio la razón a María del Pilar. Sí, hijita, debes estar deshecha. Con las horas crecía la alegría. Las orquestas producían música tropical, sensual y amarga a la vez. Se oía, estridente, el quejido del cornetín y como un condenado bramaba el timbal. Del mar cercano llegaba un atenuado rugir. La brisa mecía a los cocoteros. Más allá. De medianoche, un joven alto, atlético, vino a buscar a María del Pilar. Con suave elegancia se deslizaban por el salón de baile. Era una pareja magnífica. Las muchachas que descansaban, y hasta los jóvenes, estaban de acuerdo con una señora que aseguraba, es la más bella pareja de todo Puerto Rico. Con su largo traje blanco, escotado y adornado discretamente con piedras, María del Pilar iba y venía, llevada en brazos por su galán, y la brisa no tenía más gentileza que su cuerpo, que se mecía leve, delicioso. ¿Y por qué no aceptará novio María del Pilar?, preguntó un joven. Una de las muchachas habló sobre amores desgraciados. María del Pilar estuvo comprometida con un paisano, en New York. Él era de Ponce, y estudiaba en Columbia. Tenían fijada ya la fecha de matrimonio cuando apareció entre ellos una corista del chico y enloqueció al muchacho. María del Pilar era orgullosa y no quiso disputar su amor con una mujer que consideraba inferior en varios conceptos. Le pidió a su papá que la trajera otra vez a Puerto Rico. Hacía ya 3 años de eso. Ella no había vuelto a saber de su antiguo novio ni admitía que se lo mencionaran. Pero todos sus amigos sabían que su inagotable tristeza partía de su tragedia de amor. María del Pilar seguía bailando. Enloquecido, el cornetín se trepaba a los cocoteros y se iba a cantar sobre la mar ancha. Mañana, si aceptas, eres mi esposa, decía en voz baja su compañero. Con la cara vuelta, maravillosa en su desdén, María del Pilar casi suplicaba. No me hables de esas cosas, Manuel, yo no puedo querer a ningún hombre. ¿Recuerdas todavía a Eddie? Mortificada por la indiscreción, ella le miró con ojos fríos, pero su compañero no. Se desconcertó. Oye, María del Pilar, dijo, yo te ruego que no te molestes. Tú sabes que yo fui siempre un hermano para Eddie y que lo estimo como a nadie. Hasta cierto punto. Y aunque yo haya pensado alguna vez en que yo podría brindarte una felicidad que no encuentras, te agradezco profundamente ese amor que guardas al recuerdo de mí. Amigo. La música se iba ahogando. Ya sabes que no me agrada hablar sobre el pasado, aseguró María del Pilar. La muchacha, de encantadora, se había tornado fría. Manuel la tomó del brazo. Había cesado la pieza. Las muchachas empezaron a festejarles. Hacen ustedes una pareja encantadora, decían. María del Pilar sonreía amargada. Comprendía la alusión y eso le molestaba. Manuel la llevó al bar, mientras tomaban un refresco, le dijo. Te quiero suplicar una cosa, que seas mi amiga y confíes en mí, María del Pilar. Ella levantó sus tristes ojos negros y le miró agradecida. Manuel sonrió. Empezó a hablar de cosas alegres. Si tú quisieras, iríamos mañana a ver al profesor Einlen. Es una cosa maravillosa. Yo estuve con mi hermana. Te dice el pasado, el presente y el porvenir. ¿Por qué no vamos? María del Pilar se animó. Una luz infantil alumbró en sus ojos.
Hombre, sí, me gustaría probar eso. ¿Mañana, entonces? No. Mañana voy a estar muy cansada, pasado mañana. Vendré a buscarte a las 3, ¿quieres? Sí, a las 3. El lunes fue Manuel, pero a las 3 resultaba muy temprano para María del Pilar. Estuvo arreglada casi una hora después. En Miramar, en un hotel elegante, vivía él. Profesor Heinlein. Manuel condujo a su amiga por un pasillo y después entraron a una habitación adornada de negras cortinas de terciopelo. Todo estaba oscuro allí. En el fondo se adivinaban unos almohadones y una bola de cristal. María del Pilar casi no veía. Esperaron sobre un cuarto de hora. Al fin apareció un negro gigantesco, vestido con calzón corto y desnudo de cintura arriba. Tenía un turbante blanco y los brazos cruzados. Un minuto, dijo en inglés, inclinándose hasta el suelo. El profesor viene. Ya, señora. María del Pilar se sentía sobrecogida. Miraba asustada a Manuel, que sonreía a su lado. El negro tomó a la muchacha de la mano y la condujo hacia el fondo. Una cortina. Se levantó. María del Pilar apenas veía. Una sombra alta, envuelta en una manta, con turbante, surgió del fondo y avanzó. Ya más cerca, ella notó que tenía barba. El negro se inclinó otra vez e inició un canto profundamente impresionante. El mago echó polvos en un brasero, cerca de la bola de cristal, y el humo azulino llenaba la habitación. En frases ininteligibles, el profesor Heinlein empezó a rezar. Después se adelantó y dijo, con voz grave, sus manos. Llena de miedo, María del Pilar quería huir. Temblaba. El mago puso esas manos largas y finas sobre la bola, le ordenó que se sentara y tomó asiento a su vez. Estuvo viendo la bola, silencioso, y después empezó a decir: veo aquí una playa lejana, en ella hay un joven que habla a una mujer. Esa mujer es usted. Ambos parecen muy felices. María del Pilar se asombra. La playa de que habla el mago debe ser la de Atlantic City y el hombre, Eddie. Rápidamente, el mago va evocando su vida pasada. Un hálito de felicidad suprema invade a la muchacha. Quiere ver a Eddie, desea verlo. Es necesario que lo vea. Enséñemelo, profesor. Yo quiero volver a ver su rostro, suplica. Su voz ha cobrado un tono caluroso y un timbre vibrante. Usted lo verá, asegura gravemente el profesor. Usted lo verá pronto. María del Pilar cree que se ahoga. ¿Verdad? Grita. ¿Verdad? Sí. Pronto. El profesor sigue hablando. Dice que ve otra mujer abandonada. En el corazón del joven hay desprecio por aquella mujer a quien acusa de haberle alejado su felicidad. ¿Cómo es ella? Pregunta angustiada María del Pilar. Rubia. La veo aquí en un cabaret. Baila. María del Pilar respira. Quiere morirse de felicidad. ¿Y el porvenir? Pregunta. El porvenir es claro. La veo a usted con ese joven, pero muy pronto. La veo en brazos de él, feliz. Manuel. Manuel. Grita María del Pilar. Dice que me ve en brazos de Eddie. Está tan nerviosa que se denuncia. Usted lo quiere mucho, asegura el mago, pero él la quiere más a usted y los veo muy felices a los dos. ¿Usted cree que él me quiere? El profesor no contesta. Mueve una mano hacia las cortinas y de pronto la habitación se llena de luz. Rápidamente, ante la asustada María del Pilar, el profesor Heinlein se despoja de la manta, se quita la barba y el turbante. ¡Eddie! Grita María del Pilar. Manuel acude pronto, antes de que caiga al suelo. Poco a poco abre ella los ojos.
¿Y esto? Pregunta. Manuel explica. La idea fue mía. Él me anunció que estaba en San Juan y me dijo que quería verte, y como yo sabía que tú no lo ibas a aceptar, dispuse esta comedia. Que ha terminado felizmente, como todas las comedias, agrega Eddie. María del Pilar, sin levantarse, abre los brazos y gime. Eddie mío. El negro medio desnudo empieza a recoger las cortinas de terciopelo y el sol del trópico entra a raudales por las ventanas. Allá lejos, el mar azul bambolea incansable. Alma Latina. San Juan, Puerto Rico, 11 de junio de 1938. Una jíbara en New York. Amigo mío, usted ni siquiera puede pronunciar esa palabra. Diga jíbara. Ve. ¿Usted? Nosotros, los sajones, no podemos adquirir esa gracia, esa ligereza de tono y sonido que distingue a los americanos de sangre española. Ni podemos tampoco. Esto mucho menos, desde luego, mantener esa fogosidad espiritual del latino, de ese hombre a quien llamamos aquí hispano. Nosotros no lograremos comprender a esa gente. Se lo digo yo, que he vivido toda mi vida, desde niño, en los países del sur. Ahora verá usted, deje que se apague un poco el escándalo del jazz. A mí se me hace difícil hablar entre tanto ruido, en esta baraúnda. Estoy ya acostumbrado al grave silencio de la selva, del mar y de las ciudades hispanas. Espere, ahora voy a contarle. Pruebe este tabaco, mientras tanto, es cubano. Vueltabajero, que es como decir tabaco de Reyes. Bien, fume y óigame, que quizá pueda serle útil alguna vez esta conversación, por lo menos, si cae usted algún día en uno de esos países del sur, ya tiene usted unas líneas generales para comprender a su gente. Yo era un niño cuando la guerra contra España. Debo decirle, para empezar, que aquello no fue tal guerra. España estaba ya militarmente desvinculada de sus posesiones en América y en Filipinas, y solo el indoblegable espíritu del soldado español pudo mantener esa hostilidad sui generis que tuvimos en Filipinas, en Cuba y en Puerto Rico. ¿No ha oído usted hablar de Vara del Rey? ¿No? Pues bien, ese es un episodio impresionante, pero no le hablaré de él ahora, porque perderíamos el hilo de la historia. Le decía que yo era un niño cuando estalló la tal guerra. A poco de establecerse la dominación americana en Puerto Rico, mi familia se trasladó allá. Mi padre era oficial de reserva y valido de esa condición y de ciertas influencias. Consiguió una contrata de obras públicas. Así, yo, insensiblemente, me fui formando en aquel ambiente, donde la gente es un tanto primitiva, impulsiva y generosa. Y ahora viene, amigo, mi verdadera historia. Nosotros vivíamos en las cercanías de Ponce y cerca de nuestra casa tenía una distinguida familia puertorriqueña una vivienda que utilizaba en ciertas épocas del año. Yo visitaba la casa. Me sentía un tanto enamorado de la hija, una muchacha pálida, tímida, de ojos y cabellos negros, pero nunca le dije palabra, porque no estaba yo entonces para cumplir promesas, sino para labrarme un porvenir y no era justo, a mi juicio, que ya era medio hispano, entretener una mujer y llenarla de ilusiones para después decepcionarla. Una muchacha hispana no tiene del amor ese concepto pasajero y frívolo que tenemos nosotros. Si llega a quererlo y usted la abandona, después, ha amargado usted toda su vida y hasta puede ser que ocurra una tragedia. Pues bien, en aquella casa había una cocinera criolla, una jíbara. No sonría. Esa palabra expresa una condición de criollismo, de persona natural del campo puertorriqueño y también de la psicología especial de tal gente, un tanto huraña, conservadora y maliciosa, con alto sentido del humor y gran capacidad de sufrimiento. La jíbara tenía una hijita, de no más de 6 años. Como todas las mujeres de aquella isla, la jíbara era de líneas finas, de ojos brillantes y sensuales, de
andar lento, y la hija anunciaba que iba a ser bella también. Se trataba de una niñita. Vivaz, graciosa, pero triste. Impresionaba profundamente verla cuando ella creía estar sola. Entonces se quedaba inmóvil, con los ojos perdidos en una lejanía insospechada. Con las manos en la cara y la boca caída. Ayudaba a su madre y trabajaba como lo podría hacer una persona de años. A mí me entristecía ver a Juanita. Aquella serenidad no estaba bien en una niñita. Pero dejé de verla. La familia se trasladó a la ciudad, como todos los años, y yo me fui a la capital de la isla. Después me tocó hacer un viaje a México y tardé más de 7 años en volver. A mi retorno encontré a la familia de temporada en la casa. La señorita se había casado ya y vivía en San Juan, pero la jíbara cocinera seguía allí. Muchas veces evoqué con cierta amargura los días, cuando, en la galería sombreada de enredaderas, veía el rostro pálido y dulce de la señorita, con su mirada lánguida, y oía su voz cadenciosa, que hacía agradable cualquier tontería que dijera. En la sala había un retrato suyo, del día del matrimonio. Estaba bella, sonreída, y sin embargo, como triste. Yo encontraba en aquella vieja casa un placer único, y me parecía ver la sombra de la mujer, medio amada en un tiempo, vagar pacientemente, silenciosa, por los pasillos y por la galería, o bajar a recoger sangrientas rosas, como hacía a menudo. Un día, súbitamente, recordé a Juanita. ¿Qué es de Juanita?, pregunté a la jíbara. Con su gracia peculiar, la cocinera me dijo que Juanita estaba con la niña, es decir, la señorita a quien yo amara tiempo atrás, que vivía en San Juan y que la niña la tenía a la escuela, donde estaba aprendiendo muchas cosas. Ya habla inglés, mister, dijo la jíbara, satisfecha del progreso de su hija. Sí. Usted la ve, no la conoce. Y efectivamente, no la conocía cuando la vi. Juanita tendría 15 años, a lo sumo, cuando me di con ella en San Juan. Yo había ido a la capital en ciertas diligencias relacionadas con mi trabajo, y en la capital, que es una pequeña ciudad llena de animación y de color, de luz viva y de gracia española, encontré a la niña. Ella andaba de compras y se conservaba pálida y tímida. Aunque habían pasado varios años, no la hallé cambiada. Desde luego, no era exactamente la misma. Me reconoció. Francamente, amigo mío, yo tuve una impresión muy rara al verla. Exactamente como si me hubieran sorprendido haciendo algo incorrecto. Sentí que palidecía y que se me iba la voz. ¿Nunca le ha pasado a usted cosa igual? Bien, pues. Entonces le es difícil comprender eso. Tampoco yo lo hubiera comprendido antes de ocurrirme, antes de tener esa experiencia. Pero espere un momento. Usted no fuma y yo tengo sed, además, me molesta este escándalo. ¿Quiere usted que bebamos algo más? ¿Sí? Mozo. Pida usted para los dos, amigo mío. Me zumba la cabeza con tanto estrépito. Sí, eso es, algo fresco. Muy bien. Thanks. ¿Qué le decía? Ah, sí, que habían encontrado a la niña. Después de la primera impresión, la oí invitarme a que la visitara. Y fui. Allí estaba Juanita, siempre triste, muy bonita, flor en botón. Cuando llegué a la casa estudiaba un texto escolar y, aunque lo disimulaba muy bien, conservaba en el fondo de los ojos aquel temor del jíbaro a lo externo, a lo civilizado. Era un tipo raro, como una flor extraña en su propia tierra. Por generaciones enteras, sus antepasados habían sido trabajadores del campo, dueños de pequeñas propiedades, huraños y maliciosos, fuertes y festejadores. Una psicología complicada, amigo mío, que usted nunca comprendería. Porque usted no ha nacido ni ha vivido su infancia en el trópico, entre hombres
escépticos y sin embargo cristianos, es decir, católicos, dueños de una tradición racial muy sugestiva. Seguí visitando la casa de tarde en tarde. La niña tenía ya 2 hijos, parecidos a ella y con esa vaguedad brillante en los negros ojos que habían iluminado mi juventud. Aquella mujer, amigo mío, era en mi vida como un fondo discreto de bondad, como un lucero pálido en un atardecer tropical, claro y lento. Le decía que seguí visitando la casa y apenas veía a Juanita. Un día vi un médico en la casa. Poco a poco me fui enterando, a medida que la enfermedad iba marcándose en su rostro, de que la niña estaba tuberculosa. Después vino la vida, con su tolvanera y sus complicaciones, y me sacó de allí sin que pudiera ver morir a la niña. A veces he pensado que fue mejor así, conservo la ilusión de que vive. No sonría, amigo mío. Usted considera que yo soy romántico y no comprende que usted y yo no podemos pensar y sentir de igual manera, porque nos hemos formado en mundos distintos. Usted en el del negocio, business world, yo en el de los sentimientos, en un ambiente donde es común que la gente renuncie a la comodidad por no aceptar imposiciones ajenas a su conciencia. ¡Qué escándalo el de esta música! Desearía ahora el silencio de una playa, con un palmar solitario, acaso, aunque sería mucho pedir una luna del trópico, roja y enorme, sobre el agua. Usted dirá, ¿y Juanita, la jibarita Juanita? Pues ahora viene, espere un momento. Un día, de vuelta del Perú, desembarcaba yo en New York. Era junio, con su sol tórrido. Yo traía las pupilas llenas de esos tonos cálidos y a la vez apacibles que enseñorean el paisaje peruano, la altiplanicie, la puna. Traía también esa serenidad majestuosa del indio que ningún acontecimiento turba, ni aun el máximo de la muerte. Yo llegaba a New York enteramente distinto al medio en que me iba a desenvolver. A la salida de los muelles la encontré y su presencia sacudió un poco mi espíritu. Juanita, muchacha, siempre con su tristeza jíbara, y sonriendo para agradarme, Juanita me tendía la mano. Mamá murió, explicó a mis preguntas, y murió también la doña, se refería a la niña, y yo he venido a New York a buscar trabajo. Me asombró el valor de aquella jibarita. Pero después empecé a dudar si sería efectivamente valor o si sería influencia de nuestra desintegrante civilización, que presentaba New York, a los ojos ariscos de la gente de la isla, como la tierra de promisión, donde habían de encontrar un porvenir brillante y fácil. Las películas, las revistas, el inglés de las escuelas, los libritos melodramáticos que producimos a millares. ¿Qué sé yo? Desde afuera nos ven como nosotros querríamos ser, y no como somos. ¿No está esta urbe, esta Babilonia altiva, llena de mugre, de miseria moral y física, de hambre y de gángsters? Amigo mío, le confieso que sentí pena por Juanita, por la jibarita puertorriqueña a quien yo había conocido de niña, triste y muy bien encajada en el ambiente lento del trópico. Y como yo conocía esto, y era después de todo, de aquí, quise ayudarla. Al cabo de días, bregando sin descanso, conseguí trabajo para la jibarita. La llevé a un boarding respetable y la dejé vivir su propia vida, siempre vigilada por mí. Ojo fraterno. Pero esto no es aquello, amigo mío. Y nosotros no sabemos comprender el espíritu de la gente que está al sur de la gran república de Washington y de Lincoln. De esa incomprensión hay una víctima más, una más entre las miles diarias, y es Juanita, la jibarita de Puerto Rico. Jíbara, amigo mío. ¿Ve usted cómo hasta difícil se le hace la palabra, pues más difícil se le haría su alma, si se asomara a ella? ¿Que por qué se enamoró Juanita de aquel muchacho compañero de trabajo? Pues porque todas las mujeres tienen que enamorarse un día y porque nosotros nos hemos esforzado en propagar por el mundo que el joven americano es respetuoso y
Correcto, y que además, una vez casado, es el mejor y más amable de los maridos. Por eso la jibarita no sospechó que cuando el muchacho la invitaba a pasear y la llevaba a los dancings y la hacía beber, tenía un propósito vil y no un deseo de halagar a su novia. Bien. Usted dirá que el hecho de que una muchacha amanezca deshonrada, como se dice en esas tierras del sur, no tiene importancia y que aquí lo raro sería lo otro, pero para ellos, y hasta he estado al decir, para nosotros, no es así. La mujer debe llegar pura a los brazos del esposo, y de no hacerlo, está deshonrada. ¿Entiende usted ahora, amigo mío? Le advierto, desde luego, que no todas las mujeres que aquí llamamos hispanas piensan hoy así, pero Juanita era una jíbara, conservaba toda la esencia de su tradición familiar y con ella se hubiera enfrentado al mundo entero. Una vez burlada, se sintió desamparada y le parecía que toda sonrisa de la calle era un escarnio para ella, que todo ojo que la miraba estaba en conocimiento de lo que ella consideraba su desgracia. Por eso su vida se despeñó, por eso huyó del boarding y cuando yo fui a buscarla, un sábado en la tarde, para hablar de Puerto Rico y para recordar, viéndola, a la niña, no di con la jíbara. Lo demás ya lo sabe usted y si no lo sabe, lea ese periódico. Mírela. ¿No es verdad que era bella? ¿No es verdad que sus ojos tenían una profundidad de siglos? Era la tradición, la raza, el trópico. Era el espíritu, el inmortal espíritu español, que usted no entiende y que nuestras máquinas destrozan. ¿Qué cree usted que le dio? ¿Valor para esperar, serena, el paso del subway? Fue ese espíritu, amigo mío. Fue el pasado, amigo mío, el fiero pasado hispano, el que volvió por sus fueros y mandó a Juanita al suicidio. Y ahora, ya usted ve. Nos estamos tomando unas copas aquí, tontamente. Pues bien, si bebo más es posible que despierte sobre un barco. Y aunque no beba más, me voy, amigo mío, porque no puedo resistir esta murga escandalosa, ese trombón en boca de tal negrazo, y porque necesito reposar mi alma atormentada en las pupilas tristes de una jíbara, sí, jíbara, y no se esfuerce en pronunciarla, porque usted no puede hacerlo ni podrá hacerlo nunca nadie que no haya formado su juventud en aquel trópico, bajo el sol tórrido y la luna sangrienta, donde la luz parece hecha por Dios nada más que para alumbrar los ojos tristes de una Juanita. Y ahora, amigo mío, bebamos por el recuerdo de la jíbara. Y por el de la niña, que todavía flota en mi vida, amorosamente, plácidamente. Alma latina. San Juan, Puerto Rico, 25 de junio de 1938.